A toda madre. A toda hija. Un podcast entre madre e hija. Entre dos generaciones. Dos puntos de vista. Platicando un poco de todo. Y un poco de nada. Soy Johanna González Cos. Soy Yohis Calanchini. Bienvenidos. Hola, hola. Hoy los saludamos muy emocionadas en nuestro segundo capítulo, al cual nombramos Mientras me caso. Hola, queremos recalcarles que es un programa sobre nuestra experiencia. Es lo que hemos vivido y lo que hemos ido observando a través de los años. No sobre conocimiento, sino sobre vivencias. En este capítulo vamos a platicar de cómo las metas en las relaciones y en el área personal y profesional han ido cambiando y evolucionando con el tiempo. Nosotras lo vamos a analizar desde 3 diferentes generaciones. La de mi abu, la de mi mamá y la mía. Obviamente es desde nuestra experiencia, desde, como decía mi mamá, lo que hemos observado, lo que conocemos. Y obviamente eso no quiere decir que así sea en todos los casos, ¿no? Es una como generalización y pues cada quien habla, digamos que como le fue en la feria, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar con la primera generación, que es la de mi abu. Esa generación es llamada la generación silenciosa. ¿Por qué era llamada la generación silenciosa, mami? Pues mira, esa generación se caracteriza porque las instituciones fuertes y vigorosas ejercen un control absoluto sobre la vida del individuo. Lo que esas instituciones son la familia, la escuela y la iglesia. Son educadas para agradar a las personas, no agradarse a ellas, sino siempre agradar a las personas, hacer lo que otros habían decidido, que era decidir la carrera, cómo querían que crecieran, cómo eran educados, a qué escuela iban a ir, con quién se iban a casar, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y no para hacer elecciones ni tomar riesgos personales. Cabe mencionar que esa generación es la generación nacida más o menos entre 1920 y 1945. En esa generación vivieron lo que era la guerra mundial, la depresión y ¿qué creen? Que aparecen los electrodomésticos. Uh-huh. Y fíjense, la mujer era muy devaluada y el hombre estaba sobrevalorado. Tenían hijos a edades muy tempranas, al igual que sus padres, o sea, lo hacían como, por ejemplo, inician la cultura del divorcio, que antes era un tabú. Platícanos un poco en qué año nació específicamente Abu. Mi mamá nace en 1939 y queda huérfana a los 7 años. Su padre se hace responsable de ellos. Ella tenía un hermanito que tenía 3 años. Su padre, pues no pudiendo hacerse cargo de ellos, invita a sus papás, o sea, a la abuela de mi mamá, a hacerse cargo de ellos y a vivir con ellos. Entonces, es una educación todavía de otra generación atrás. Sin embargo, mi bisabuela, debo de decir que era una mujer de vanguardia, que era una mujer que tomaba decisiones más a la generación que le seguía y no tanto a su generación pasada, o sea, la que le tocaba a ella. Y entonces mi mamá tiene la suerte de poder vivir pues rodeada de cariño, rodeada de esa figura materna que aunque no era su mamá, pues trataba de hacer esas funciones. Ok, qué bueno, pero de todas maneras creo que a pesar de que hubiera estado más en vanguardia y así, de todas maneras, pues eran generaciones que traían como muy arraigadas ciertas cosas, ¿no? Y que de alguna manera pues sí eran como más estrictos y más pues conservadores, ¿no? Bueno, algo te debo de platicar, Yohis, que a mí me impresiona y que he visto. Ahora que he revisado fotos, veo a mi bisabuela a los 60 años, vestida absolutamente de negro, con el pelo totalmente canoso,
con chonguito atrás, o sea, parecía una mujer de 80 años. Yo la comparo conmigo y digo, bueno, nada que ver. Que también ahí yo creo que repercute el hecho de que antes la esperanza de vida era menor, ¿no? Entonces a lo mejor ya las personas de 60 años pues ya tenían como el tiempo más corto y a lo mejor por eso ya pues hasta se notaban como más viejitas, digamos, porque... Y sin embargo, mi bisabuela muere a los 80 años, cuando yo tengo 14. Ok, porque sí, antes se morían mucho más jóvenes, ¿no? Sí, en el caso de mis bisabuelos, mi bisabuelo muere cuando yo tengo 6, pero mi bisabuela muere cuando tengo 14. Y era una relación padre, porque yo podía platicarle de mis novios, de mis experiencias, y era padre de veras, ¿eh? Era una bisabuela a todo dar. Ay, pues qué padre que pudiste tener bisabuela y que tengas esos bonitos recuerdos. Pero bueno, seguimos con Abu y cuéntanos porque ella pues se casó muy chiquita, entonces a ver. Fíjate, mi mamá se hace novia de mi papá cuando ella tiene 15 años Ok, y mi papá tenía 6 años más, ¿no? 21 años. O sea, eran unos escuincles, la verdad. Y mi papá cuenta que cuando iba a visitar a mi mamá a su casa, la visitaba en la sala de casa de su papá y sus abuelos se sentaban en los sillones de enfrente y hacían la visita comunitaria. O sea, no había chance de que los dejaran solitos. O sea, siempre había como el chaperón, que en este caso eran sus abuelos. Okay. Y entonces, ya sabes, para mi bisabuelo era, Francisquillo, qué bueno que ya viniste a visitarnos, que trajiste chocolatitos, y se sentaban con ellos a platicar. No, bueno, qué incómodo, no sé, a Bueno, mí me daría como pena yo, la situación. la verdad es que no sé, porque mi mamá no platicaba mucho de eso, pero no sé a qué hora se daban un beso. O sea, yo creo que se daban el beso cuando mi mamá lo acompañaba a la puerta, ya para que mi papá se fuera, que por supuesto no tenía coche, entonces se iba en camión, y mi mamá lo acompañaba a la puerta, y yo creo que ahí se daban su abracito y su beso, porque siempre estaban acompañados, ¿no? Siempre estaban acompañados. Ay, qué difícil tener una relación con alguien sin tener ese espacio a solas, ¿no? Pero pues sí, antes así era. Y bueno, luego resulta que mi abuelo, que era muy guapo, se casa cuando mi mamá tiene 15 años. Okay. Y entonces mi abuelo pone otra casa en donde se va a vivir con su esposa nueva, por ahí, y le dan la opción a mi mamá de decidir si se va a vivir con él y su nueva esposa o se queda a vivir en casa de sus abuelos. Mi mamá decide irse a vivir con su papá y creo que dura 2 meses, porque la relación con la madrastra era realmente una relación de madrastra, como la que vemos en Cenicienta, o sea, idéntico. La trataba pésimo, no la quería nada, hacía comparaciones, y entonces mi mamá decide regresarse a vivir con sus abuelos y a los 2 años, por supuesto, decide casarse, saliendo de la secundaria. O sea, mi mamá estudió solamente hasta secundaria, y yo creo que por ese yugo tan fuerte que tenía de estar con el chaperón, que no la dejaban salir, que ella tenía un novio, que estaba enamorada y etcétera, decide casarse a los 17 años. Chiquitita. O sea, era una niña. Pero pues eso pasaba mucho en esa época, ¿no? Lo que dices, muchas como que decidían salirse ya de su casa, de este ambiente tan estricto y sí, como se sentían de alguna manera como si se estuvieran ahogando, y pues la opción más fácil de salida, ¿no? Por toda la cuestión cultural y de tener que salir ya casada de tu casa, pues era literal casarse, ¿no? De hecho, la edad promedio para casarse en esa época era a los 19. Se casaban a los 19 en promedio y a los 20 ya eran mamás, ¿no? Aquí Abu se casó más chiquita, ¿no? Bueno, mi mamá se casa a los 17 y me tiene a mí a los 18. Y fíjate, la abuela de mi papá, que era la Bibi,
le decía a mi mamá, a ver, pero ¿cómo? O sea, ya llevas 9 meses de casada y no te has embarazado, eres una mula. ¿Y qué significaba ser mula? Bueno, mula era que no podían tener hijos, mula es, Yojis, tú podrás decir. Mula es una hembra estéril, ¿no? Entonces en esa época como que se acostumbraba que se casaban, se iban de luna de miel y regresando ya regresaban embarazadas. Entonces como mi abu no fue el caso, ya la tachaban ahí de mula, ¿no? Pero pues bueno, ella pues, se embarazó al poquito tiempo, ¿no? Porque a los 18 pues ya te tuvo. Y de hecho, pues lo fuerte de esa época también es que no existía realmente como que una educación sexual, ¿no? O sea, no sabían sobre métodos anticonceptivos, por eso era que literal se casaban y ya tenían hijos. Y pues fue justo en esa época, en 1955, que se inventa la pastilla anticonceptiva, ¿no? Pero ¿qué crees? Que tenía muchísimos efectos secundarios malísimos. Grandes hemorragias, grandes dolores, y entonces, ¿sabes qué? Pues muchas mujeres preferían no tomarlos porque no estaban todavía pues muy aprobados, digamos, por la Federación de Salud, y entonces no tomaban anticonceptivos. Se cuidaban con el método que ahora lo conocemos como Billing, que es el método del ritmo de antes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de hecho también antes usaban como la esterilización o los abortos como métodos cuando ya no querían tener más hijos. Sí, que eso me parece terrible. Sí, o sea, imagínate. y pues es justo por esta parte de que no había una educación sexual como tal. Y es más, la ley, digamos, era casarse virgen, para empezar. Bueno, ¿no? obviamente. O sea, y si llegabas a tener relaciones antes, por supuesto que quedaban embarazadas, porque claro, no había métodos de anticoncepción. Y entonces, ¿qué creen que hacían? Pues se casaban de inmediato y, curiosamente, los niños nacían a los 7 meses. Eran 7 mesinos. Casualmente, ¿no? Para intentar ahí encubrir la metida de pata, ¿no? Y bueno, te tiene a ti a los 18 y luego pues ya tuvo otros 2 hijos tiempo después. Pero, ¿qué pasaba con la cuestión de educación en esa época, no? Tu mamá llegó hasta secundaria y pues justamente eso era como el patrón establecido, ¿no? A lo mejor había unas que llegaban hasta prepa quizá, pero... Se llamaba bachillerato. Pero pues justamente en esa época las mujeres como que no podían acceder a los mismos niveles educativos que los hombres. Y... No estaba bien visto. No, y aparte como que en esa época el papel de la alfabetización en la mujer era única y exclusivamente para desenvolverse de manera adecuada en sus quehaceres domésticos. O sea, literal, estudiaban para dedicarse a saber llevar una casa y a saber tener hijos y educarlos, ¿no? Entonces, pues no había mucha oportunidad para estudiar y por lo tanto tampoco mucho como para trabajar. ¿Abu llegó a trabajar en algún momento? No, mi mamá se casó, me tuvo a mí, tuvo a mis otros hermanos, a mis 2 hermanos, y se dedicó plenamente al hogar y además con un esposo joven, pero muy demandante, en donde le decía, a la hora que yo llegue de trabajar, tú tienes que estar aquí en la casa. Y si mi mamá no estaba en la casa a la hora que mi papá llegaba, se armaba el San Quintín. Y ya me imagino, seguro, y con la comida ya hecha y todo listo para atenderme. Ah, bueno, por supuesto. Y sí, justo en esa época, las mujeres era solamente el 13% de la fuerza laboral, ¿no? Era un porcentaje muy bajo. Solamente, pues, las mujeres que a lo mejor no tenían tanta oportunidad, pues, de tener a alguien que las mantuviera o de, pues, tener cierto estatus socioeconómico, pues, esas eran las que probablemente tenían que dedicarse a trabajar, pero, pues, si tenían un poquito de suerte, digamos, pues, les tocaba dedicarse al hogar. O, ¿sabes también qué pasaba, Yojis? Que había muchas mujeres que no tenían novio, porque en todos lados pasa. Claro. Y entonces esas mujeres que no tenían novio, que no tenían proyectos para casarse pronto, eran las que se metían a estudiar.
que era muy raro, pero lo hacían. Se metían a estudiar y entonces después podían obtener un trabajo, pero pues sus trabajos no crean que eran así como los de ahora, ¿verdad? Que pueden ser gerentas. Pues eran oficinistas, Secretarias. secretarias, trabajos más sencillos que en esa época estaban reconocidos como buenos, ¿eh? Ok. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, con sus amigas? ¿Sus amigas también se casaron igual de No, jóvenes? bueno, ahí es toda una gran historia que yo a veces hasta me sentía como rechazada, digamos, por lo que mi mamá contaba, porque ella platicaba que ella vivía muy cerca del Sagrado Corazón, que era donde ella había estudiado, y entonces sus amigas cuando salían de clases, que ellas sí habían seguido estudiando el bachillerato, saliendo de clases se iban a casa de mi mamá y entonces en casa de mi mamá estaba el coñaquito y estaba el cigarrito. Mi mamá no fumaba, pero sus amigas llegaban a fumetear y a estar ahí un rato en lo que mi papá llegaba, o mi papá ya había comido y ellas llegaban después, porque antes las escuelas salían, o sea, eran como medio internas, entonces salían como a las 4 de la tarde. O sea, comían en las escuelas, Comían en ¿no? las Ok. escuelas, ajá. Entonces sus amigas llegaban a la casa de mi mamá, se tomaban pues la copita, fumeteaban y después de estar un rato con mi mamá encantada le decían, bueno, bye, nos vamos a ir al cine, o se iban a tomar un café a algún lado, o se iban a casa de otra amiga, o se iban, no sé, a cualquier otro lugar. Y mi mamá platica que ella se paraba en la ventana cargándome a mí y añorando lo que ellas podían hacer y que ella no podía hacer porque ella tenía una responsabilidad en sus brazos, que era yo, y tenía que quedarse a cuidarme. Lo platicaba un poco Nostalgia, con ¿no? nostalgia, ¿eh? Como diciendo, es que a mí me hubiera gustado ir. Y yo como hija sentía horrible porque decía, ay, qué feo que mi mamá quisiera irse cuando pues ya me tenía a mí, ¿no? Entonces sí, ahí había un poco de conflicto. Y pues fuerte, ¿no? Fuerte esta parte de cierta manera, por cultura y por lo que te toca, ¿no? Y en la edad que te toca, pues te casas, tienes hijos y de alguna manera te pierdes, pues, de otras cosas, ¿no? En este caso, como que ella tuvo que romper de alguna forma su adolescencia para ya convertirse en señora, en Exacto, mamá. exacto. Entonces, pues complicado, ¿no? Y cómo podrías decir que sería, desde tu experiencia, la relación con mamás que nacen en esta generación y sus hijos. Pues yo creo que yo solo puedo hablar desde mi experiencia y mi experiencia era que mi mamá sí intentaba hablar de temas conmigo de sexualidad, pero puedo decirles que, por ejemplo, yo iba en tercero de primaria y ya mis amigas estaban menstruando y yo no tenía ni idea de lo que era eso, porque mi mamá como que retrasaba esas pláticas porque yo creo que no sabía bien cómo encararlas, ¿no? Entonces hasta había burlas de mis amigas de, o sea, ¿cómo que no sabes qué es eso? Entonces yo llegaba con mi mamá a preguntarle, oye, ma, fíjate que vi hoy a una chava en el baño que sangraba horrible y pues no sé qué le pasaba, si tenía un accidente o qué. Y ya era edad de que yo supiera que Claro. venía la menstruación, ¿no? Entonces eran temas que Se le... tocaban como con muchas pincitas, o Ok. sea, te daban la información indispensable sin ahondar más en los Y casi temas. casi que en el momento en el que ya lo tenías que vivir, ¿no? Exacto, casi, casi. No antes, no había como una educación previa. Sin embargo, te voy a decir que cuando yo tuve mi primera menstruación, eh, le hablé a mi mamá porque yo llegué al baño y me di cuenta que ya me había bajado la primera regla y le hablé a mi mamá, estaba en el salón y mi mamá intuitivamente, y no sé cómo fue porque esa es una experiencia que yo guardo en mi corazón siempre porque fue muy linda, mi mamá de pronto me dijo, ay, mijita, sin que yo le dijera nada, me dijo, ay, mijita, no te angusties, mira, en el primer cajón de mi closet hay unos calzoncitos que tienen un resortito, porque así se usaba Ujú. antes. Ahí tienes también ya tus toallas sanitarias y no te preocupes, en un ratito yo llego.
porque ese día se recibía el hermano de mi mamá y teníamos una gran fiesta en la noche, ¿no? Esto les estoy hablando de 1970. Mi mamá previsora, pero sin embargo no hablaba mucho de los temas. Ok, y fuera de esta cuestión de que ciertos temas pues los tocaban más con pincitas y a lo mejor como pues temerosa de no saber cómo tocarlos a lo mejor, eh, ¿consideras que era una relación cercana, una Mira, es relación... que en realidad cuando mi mamá tocaba los temas era un poco, Yojis, como con miedo del abuso. Haz de cuenta, me decía, temas que tocaba importantes. A ver, mijita, no puedes ir al cine y si te sienta alguien junto, y quieren tocarte la pierna o algo, por favor de inmediato. Entonces era muy chistoso porque sabes que mi mamá se sentaba siempre en la orilla para que no se sentara nadie junto a nosotros y en la otra orilla pues estaba ya el pasillo, ¿no? O sea, siempre como protegiéndonos, siempre con ese miedo de que alguien abusara de nosotros. No podíamos ir al baño solas, ni de casualidad, o sea, ni modo. Todos párense, alguien quiere ir al baño, todos nos parábamos y todos teníamos que ir al baño a la mitad de la película, porque ir al baño solos pues era peligrosísimo, porque siempre estaba como el tema del abuso muy presente. Ok, ¿y por alguna razón en específico No, o...? no lo sé, no sé si mi mamá sufrió abuso, no, no lo creo, pero yo creo que esa es una educación que viene de su abuela, en donde le decía que tuviera cuidado, ¿no? Que podía haber abusos y abusos de personas cercanas. Ok, pero ya un poco también con, pues metiéndoles miedo y de alguna forma paranoia a ustedes, ¿no? Siempre, más bien era como la educación en el miedo, no Ok. en la seguridad, en el miedo. ¿Y qué más podrías decir del tipo de relación que tenían? Porque siento que esa generación con sus hijos como que podía llegar a haber mucho conflicto y mucho choque. Mira, yo lo que siento con mi mamá es que como ella no tuvo la figura materna, Ujú. y siempre se lo dije y después ya yo siendo mamá tuya me di cuenta, mi mamá nunca tuvo choques de adolescente con mamá. O sea, nunca supo porque le tenía un respeto absoluto a su abuela, entonces, ¿sabes qué? No se brincaba las trancas, digamos, como te las puedes saltar tú con tu mamá cuando eres adolescente o que te peleas porque estás en la adolescencia y por cosas, porque no te dieron permiso, porque no te dieron esto, porque te castigan. Mi mamá era mucho de los castigos. Ok. Y entonces yo, después de mucho tiempo, he analizado que mi mamá, al no saberse relacionar con una madre, ella en la adolescencia, no tuvo esa experiencia para poderse relacionar bien conmigo en mi adolescencia. Ok, pero también de alguna manera ella no vivió su adolescencia, ¿no? Además, También. exacto, porque yo viví mi adolescencia y a los 24 años me caso. Y viví mi adolescencia de tener novios, de irme de pinta, de ir a fiestas, a bailes, y pues mi mamá no tenía esa experiencia, ¿no? O sea, no lo había vivido nunca. Exacto, como que en esa época rompían su adolescencia para ya convertirse en señoras y en mamás. Y luego cuando ya eran jóvenes, porque pues sus hijos ya eran adolescentes, ellos seguían siendo jóvenes, ¿no? De 35, 40, pues se tenían que convertir Y bueno, en chaperones, y ¿no? ahí te debo de platicar que fue otro shock para mí también cuando mi mamá lo contaba, que decía que para ella había sido horrible que ella a sus 35 años, cuando tenía ganas de salir con mi papá, que todavía eran muy jóvenes, a bailar, a los cabarets, que así se llamaban en esa Ujú. época, o a oír orquestas que tocaban, pues mi mamá ya no podía, porque, ¿qué crees? No me podía dejar sola con el novio. Y yo tenía 18 años y estaba en la edad en la que tenía pretendientes que iban a mi casa los sábados, claro, con un horario estricto, pero mi mamá decía que entonces yo le había coartado la oportunidad de vivir
esa época suya en donde podía hacer ya como adulto todo lo que se le diera la gana, pero ya tenía que cuidar y ser chaperona de su hija y de sus otros hijos. Y te voy a contar una historia que es muy curiosa. Mi mamá y mi papá iban a las fiestas a cuidarnos Ay, no. junto con las abuelitas y papás de otras amigas mías. Y me acuerdo un día que estaba yo bailando y de repente volteó el chavo con el que yo bailaba y volteó y me dijo, ay, ¿qué hacen esos buitres aquí? O sea, ¿por qué no se van? Y bueno, resulta que esos buitres eran mis Ay, no. papás. O sea, merodeaban por donde bailabas, ¿no? Y me acuerdo un día que olieron algo extraño, como a huevo podrido, dice mi mamá, y me sacaron de la fiesta a mí y a mis amigas de inmediato porque decían que estaban fumando marihuana, que hasta la fecha dudo que haya sido marihuana, pero mis papás eran, bueno, como buitres. No, bueno. O sea, sí, hoy No, me acuerdo y me da risa. yo te hubiera matado si ibas a las fiestas ahí a cuidarme. Ok, entonces también existía como esta tradición de los chaperones de cuando ella era joven, la seguían manteniendo ahora que tú eras chavita, ¿no? Sí, y por ejemplo, la primera vez que yo salí al cine con algún pretendiente mío, pues Ivonne, mi hermana, iba de chaperona. O sea, si ellos O no sea, podían, mandaban no, pues allá es que ni modo que mis papás fueran al cine conmigo ese día. los castings. Entonces mandaban a la hermana o a una prima o a alguien que te acompañara. No te dejaban salir sola, por supuesto. Ah, mira, había algo muy chistoso, Yojis, que pasaba. Mi papá era muy guapo, la verdad, no es porque fuera mi papá, pero era muy guapo. Y te voy a contar una historia que pasó. En el Asunción, que era la escuela donde yo estudiaba, siempre había un bazar navideño. Y entonces, alguna vez que estaba yo en el bazar, llegó mi papá y me compró unos aretes. De pronto abracé a mi papá para darle las gracias y no habían pasado 2 minutos cuando le hablaron a mi mamá para decirle que yo me estaba abrazando con mi novio. Entonces, cuando llegué a mi casa, tú te comprenderás que mi mamá estaba furiosa de pensar que tenía una hija loca que se abrazaba con el novio y resulta que era mi papá. Entonces, ¿qué crees? Existía un poco de rivalidad y existía un poco de envidia de mi mamá hacia mí, de darse, en primer lugar, mi mamá era chaparrita, yo era alta, mi mamá era medio gordita, yo era delgada en esa época, entonces sí existía un poco de rivalidad y un poco de envidia, ¿me entiendes? De esa relación que yo podía tener con mi papá y que no tenía tan cercana a ella. Ok, y también podría ser que estos celos y envidia fueran de ver todo lo que tú podías hacer en tu adolescencia, de cómo ibas a fiestas, de cómo salías, de cómo tenías ahí tus galanes y todo, y que ella pues de alguna forma se perdió un poco de todo esto porque pues ya era mamá, ¿no? Es verdad, además yo creo que ella tuvo 3 pretendientes con los que seguramente eran sus pretendientes de 2 días nada más y cerraban el ojo, pero nunca tuvo un novio formal antes de mi papá. O sea, se casó con mi papá, que era su primer novio, ¿no? Y seguramente con el que se dio el primer beso. Pero yo No, creo que hay algo bien importante. Mi mamá, aunque estudió nada más hasta secundaria, tenía unos conocimientos que yo creo que yo jamás los tuve. Yo no sé si es porque antes las escuelas se educaban de una manera más específica o eran menos alumnos o qué pasaba, pero mi mamá a los 80 años se sabía los adverbios, se sabía las preposiciones, te ayudaba en matemáticas, te ayudaba con los quebrados, cosa que yo con ustedes nunca pude hacer. súper cierto. O sea, yo me acuerdo todavía en la maestría, de hecho, que tuve que hacer todo un análisis de lenguaje y tenía que ir poniendo palabra por palabra de una grabación de lenguaje que le hice a un niño. Tenía que poner si era adverbio, si era adjetivo tal, si era conjunción. Yo, por supuesto que no tenía ni idea y la que me ayudó y me decía todo era ella. Entonces, pues,
pues padre que aunque él logró llegar hasta secundaria, pues como que sí lo aprovechó bien y sí tenía los conocimientos, pues de alguna manera todavía frescos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es como a grandes rasgos la generación silenciosa, ¿no? La generación de tus papás. Y pues ahora vamos a pasar a la siguiente generación, donde esa generación silenciosa, digamos, tuvo hijos, te tuvo a ti, y tú entonces eres parte de la generación llamada Baby Boomer. La generación de las Baby Boomers es de 1946 a 1964. En esa época, lo que más resaltó fue la llegada a la luna, Okay. apareció el radio y había la Guerra Fría. Había un inusual repunte en las tasas de natalidad, o sea, eso significa que había muchos niños naciendo en el mundo. Por eso el término como baby boom, ¿no? De que hubo un boom ahí de bebés. Es que no había tele. O sea, lo que había era el radio y se sentaban alrededor del radio a oír las telenovelas y los programas, ¿no? Somos la generación sándwich, la generación que viene de esos papás como muy tradicionales y de los hijos que se nos montan y verdad y que nos quieren dominar. Entonces somos la generación que siempre ha estado dominada por los dos lados. Pero aparte también generación que de alguna forma se tiene que hacer cargo de los papás que ya tienen una esperanza de vida mayor, ¿no? Entonces, exacto, muchos se tienen que hacer cargo de los cuidados de los papás que ya son grandes pero que siguen estando vivos, y por otro lado ya hacerse cargo de todo lo que implica tener a sus propios hijos, ¿no? Entonces, exacto. como esos dos partes. Respetamos mucho las jerarquías, mostramos estabilidad en el trabajo, eso es, que nos gusta estar mucho tiempo en un trabajo y hacer carrera en ese trabajo. Eso era como el hit. Okay. Mientras más años estabas en un trabajo, más fregona eras, ¿no? Ponemos el ideal de la familia tradicional, sobre todo, es lo que más persiste, o sea, tener una familia tradicional, con hijos, con la nana, con la casa, con la familia de primos, ¿no? Y te juntas y haces como todo con la familia, es como la familia Mueganito, ¿no? Pero ya empieza a haber rupturas de estructuras. Eso significa que ya las parejas no están tan contentas, ¿no? Entonces ya empieza a haber como ese tipo de rupturas. Divorcios, ¿no? También. Sí, pero muy pocos. Muy pocos, pero ya es donde empieza a haber ese tipo de fracturas. Y trabajan, pero no necesariamente en lo que les gusta. Okay, o sea, trabajan en lo que pueden. En lo que pueden y en lo que les deja pues dinero para mantener a la familia, ¿no? Exacto. Ok, entonces específicamente en tu caso, naciste en 1957, ¿no? Así es. En esa época, ¿cómo que era las ideas que predominaban? Bueno, las ideas que predominaban era, en primer lugar te metían a colegio absolutamente de mujeres, o sea, la convivencia de colegios mixtos no existía, entonces tu desarrollo de toda tu infancia era con tus amiguitas. Yo, gracias a Dios, como les platicaba en el capítulo anterior, yo tenía primos y entonces me divertía muchísimo con ellos y era mi hit los domingos ir a estar con mis primos hombres, ¿no? Que era en el momento en el que podía yo tener contacto con el sexo opuesto. Te educaban para casarte, okay. Te educaban para que sí estudiaras una carrera, pero era mientras te casabas, porque después pues no ibas a poder trabajar en eso porque te ibas a dedicar a la familia. Okay. Yo, como les platicaba, yo quería estudiar medicina y mi papá me dijo, de ninguna manera, medicina no, porque entonces te van a llamar a medianoche para un parto y tú no puedes dejar tu casa, ni tus hijos, ni tu nada, ¿no? Psicología, que en ese momento estaba como empezando a despuntar, no, era para locos, ¿no? Entonces, sí, un poco la carrera que estudié fue como muy a voluntad de mis papás, digamos, y en una escuela, como yo les decía, de puras mujeres también.
Ok, entonces todavía en esta época era un poco hacer lo que socialmente se dictaba y lo que te decían tus papás, ¿no? Y pues mucho el mientras me caso, ¿no? Porque sí, la idea era pues casarte y dedicarte a tus hijos y a tu esposo, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué otras ideas? Por lo visto también existía, como nos decías, lo de chaperones, en donde tus papás te seguían como cuidando mucho en fiestas, en que te visitaran los novios, etcétera, siempre como estar acompañada, no te dejaban tanto como en libertad. Sobre todo eso pasaba hasta que yo tuve como 21 años. Pues ya, ¿No? O ya sea, grande. ya a los 21 años mi mamá ya decía, no, pues yo a esa edad ya estaba súper casada, ¿no? Y Entonces, súper y mamá. ya súper mamá. Entonces, como que ya a los 21 años ya te daban más libertad, entonces pues ya tenías un novio más serio con el que ya te ibas como que a casar, que en mi caso pues duré 4 años con el que es mi marido y entonces pues ya te daban más oportunidad, ya lo conocían, ya lo habían investigado además, porque hacían como investigación y entonces casi ponían detective para ver con quién estaba saliendo y con qué clase de tipejo era con el que andabas, ¿no? Entonces si ya lo aprobaban ya tenías un poco más de libertad de poder salir y ya salías con otras parejas que eran amigas tuyas y entonces como que se cuidaban entre todos. Ok. Y entonces, sí las mujeres llegaban a estudiar entonces una carrera. Sí, estudiábamos una carrera y yo tenía muchas amigas que dejaron la carrera a la mitad porque se casaron, otras siguieron estudiando la carrera ya casadas Okay. y otras quedaron embarazadas en ese tiempo y acabaron la carrera ya siendo mamás. Ok, entonces había ahí un poco de todo. Tú estudias la carrera, te casas a los 24 como nos mencionaste. Tus amigas más o menos como de qué edad se empezaron a Mis casar. amigas se casan a los 20 años, aproximadamente todas las que iban conmigo en la Uh-huh. universidad, y tienen a sus hijos pues luego, ellas ya son abuelas ahora, entonces ahí también había ya como una diferencia, ¿no? O sea, ellas ya estaban casadas, ya tenían a sus hijos y pues yo seguía soltera y yo sí me metí a trabajar. Ok, o sea, tú sí trabajaste, Sí, como nos contabas el capítulo pasado, trabajaste antes de tener hijos y todo, ¿no? Sobre todo sí, porque te tardaste, pero entonces, de todas maneras se casaban, a lo mejor ya no tan chavitas como Abu, pero pues sí se casaban pues a los 20, ¿no? sí, A los 20 que siguen sí, era siendo la edad chiquitas. promedio. Tú digamos que te tardaste un poquito más y, por ejemplo, tu hermana se casó hasta los 29, ¿no? Entonces ella sí como que se salió un poco más del patrón, Sí. porque pues sí acostumbraban a casarse un poco más chiquitas. Y, por ejemplo, esta cuestión de tener hijos, ¿no? Despuésitito de casarse, ¿cómo se cuidaban o ahí ya cómo funcionaba? Pues mira, yo no había la cultura de ir al ginecólogo antes de casarte, o sea, ya ibas al ginecólogo cuando estabas casada, era como un tabú ir al ginecólogo. Ibas más bien ya cuando ibas a A quererte dar a luz, embarazar, o ¿no? sea, no, o ya casi cuando ibas a dar a luz. No, bueno. O sea, y luego sí, de verdad, de pronto decían, es que no me baja, y iban al ginecólogo y el ginecólogo que las conocía por primera vez le decía, señora, es que usted está embarazada. Y ellas, o sea, ¿cómo? Eh, tomabas, si en el caso de que quisieras cuidarte, era por recomendación de la amiga que te decía, no hombre, fíjate que a mí esta pildorita me ha funcionado de maravilla, hazlo. Y entonces, claro que no ibas al ginecólogo. Ibas al ginecólogo yo creo que un mes antes de casarte, como para decirle, oye, me voy a casar en un mes y quisiera saber cómo cuidarme para no tener familia. Pero no había la cultura de ir cuando eras más joven. No, eso era como un tabú, estaba como prohibido, era pecado, digo. Ok, entonces sí se cuidaban, pero con las recomendaciones de las amigas, Pues generalmente, no tanto recetado por el doctor, ok. Y, por ejemplo, la cuestión
de la virginidad en esa época como... Bueno, la virginidad era un punto importantísimo. La que no era virgen era una mala mujer. O sea, no estaba bien visto, tenías que casarte virgen, llegar de blanco al matrimonio, ¿verdad? Nos casábamos por la iglesia, por supuesto, Ujú. y a lo mejor no tanto porque fuéramos tan católicas, sino porque era una tradición y era una costumbre que teníamos en nuestras familias y así era, ¿no? Y no estaba en discusión. O sea, te vas a casar, sí, por la iglesia, te conseguían el padrecito, y te casabas por la iglesia y tenías tu banquete de bodas y todo muy lindo. Ok. Y abortos, por ejemplo. A mí me tocó tener a 3 amigas mías que abortaron porque, pues como no había tampoco la cultura de los anticonceptivos y no iban a los doctores, pues entonces tenían relaciones con sus novios, general, sí eran con sus novios, no te acostabas con uno y con otro, no. Generalmente quedaban embarazadas de sus novios y pues eran chavitas todavía, como de 21 años, no querían tener ya un compromiso de casarse y pues decidían abortar. Cosa que en algún momento hablaremos del aborto y de las repercusiones que tienen a nivel emocional. Ok. Entonces ya hablamos de la cuestión de la carrera, de casarte, de tener hijos y todo. La cuestión de trabajar, tú ya dijiste que pues tú sí trabajaste un tiempo antes de tener hijos, Sí, trabajé 8 años. pero si estaba la cultura de mientras me caso, ¿cómo era en esa época la cuestión de después de que te casabas, qué pasaba? ¿Trabajabas, no trabajabas? Mis amigas, por ejemplo, o las personas que yo tenía a mi alrededor, se casaban y se dedicaban a educar a sus hijos y a estar en sus casas. En mi caso en particular, como no podía tener familia, pues la verdad es que sí me interesó meterme a trabajar y tuve oportunidad de tener varios trabajos, tener mi dinero, poder ser independiente, poder ayudar a los gastos de la casa que ya tenía yo con mi esposo. Éramos como un equipo de decir, sabes que este mes vamos a comprar las cortinas y lo hacíamos entre los dos. O sea, ya había un poco más como de ayuda económica entre las dos partes. Ok. Y entonces algunas de tus amigas que nunca trabajaron más bien porque pasaron de estudiar a casarse y a ser mamás, muchas... No muchas, más bien casi todas se casaban y no trabajaban y empezaron a trabajar, yogis, ya que sus hijos estaban en secundaria y que ellas tenían más tiempo de hacer cosas y que además la economía ya no les estaba alcanzando, entonces tenían que trabajar para ayudar al esposo y para poder tener una vida más cómoda porque tenían 3 hijos y había que pagar colegiaturas. Pero entonces la cuestión de que el hombre era el proveedor y la mujer, pues la de la casa y la mamá, como... Sí, la cultura es que el hombre es el proveedor y la mujer es la que hace todo la organización de la casa. Pero sí llega un momento que ha de haber sido como por los 90s, por esa época, en donde pues hay depresión económica, hay cracks de la bolsa y las mujeres tienen necesidad de ayudar al esposo y tienen que trabajar aún teniendo a sus hijos, aunque nunca antes habían trabajado, ¿eh? Se habían dedicado solamente al hogar y no necesariamente empiezan a trabajar en algo relacionado a su carrera, sino como decíamos, pues en lo que había. Uh-huh. Ok, entonces a lo mejor inician de alguna forma dependiendo del marido, pero por situaciones del país y de la economía en general, las mujeres pues tienen que quizá empezar a trabajar, aunque no era lo planeado, ¿no? Es correcto. Ok. Y en tu caso, ¿cómo podrías definir de alguna forma la relación que tu generación tuvo con sus hijos, ¿no? A diferencia de a lo mejor la generación de tu mamá con ustedes. Es que yo creo que al ser una generación que ahora llamamos sándwich, nosotros quisimos romper como todos los patrones que teníamos aprendidos de nuestra casa. Esa represión, esa manera de educar con los castigos. O sea, yo
creo que a ustedes los castigué 2 veces cuando eran chiquitos y me di cuenta que eso era totalmente obsoleto, que es mejor enseñarles que hay consecuencias a las acciones, pero no debe de haber esos castigos tan estrictos que a mí me daban, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es como romper, es como abrir a la comunicación, es abrir a escuchar las necesidades de los chavos, sus inquietudes, y ¿sabes qué? Ponte a estudiar. Ponte a leer sobre sexualidad, ponte a leer sobre cómo educar a un hijo, ponte a leer sobre lo que está sucediendo, ponte a leer sobre las drogas, ponte a leer sobre toda la problemática que ustedes iban a tener y que la verdad es que nosotros la teníamos como oculta porque no nos las habían dicho nunca. Ok, y también porque pues con el tiempo va habiendo cambios, van surgiendo nuevas cosas, ¿no? Que a lo mejor en su época no existían o a lo mejor no eran tan visibles. Entonces tú dices que ustedes como papás buscaban la manera de informarse y de buscar como ese apoyo quizá externo para saber cómo acercarse y cómo platicar y educar mejor a los hijos. Absolutamente. Además, ¿sabes qué? Que cuando llegabas a la escuela donde iban a estar tus hijos, yo en mi caso seguía los lineamientos al pie de la letra de lo que decía la directora. A ver, los niños no pueden ver Los Simpson ni dinosaurios porque es un programa que se contrapone contra la educación porque hablan mal de los padres. Y yo al pie de la letra decía, si la escuela lo está diciendo, así lo voy a hacer y hoy doy las gracias porque creo que fue una manera de que me enseñaron cosas nuevas que yo no sabía, ¿no? Ok, y por ejemplo, platicabas de ciertos temas como cosas de sexualidad, cosas de la menstruación, etcétera, que tu mamá tocaba como mucho con pincitas. ¿Tú cómo dirías que llevabas este tipo de temas y de comunicación con nosotros y cómo lo podría haber hecho, pues, no sé, tu generación como tal con sus hijos? Pues tú sería la que tendrías que decir cómo lo recibiste, pero yo creo, y desde mi punto de vista, creo que he sido una mamá súper abierta y súper libre en esos temas. Me eduqué yo para poder hablar con ustedes desde que eran muy chicos. Hablé contigo de la menstruación desde que eras muy chico, con Juan Carlos, mi hijo, desde de la masturbación desde que eran muy chicos. Me acuerdo un día que yo ya te había dado a ti toda la explicación de las relaciones sexuales y demás, y de pronto un día llegaste tú y me dijiste, oye, ma, yo creo que ya es hora de que hables con Juan Carlos, mi hermano, de la sexualidad. Y yo dije, ay, sí, yo creo que ya es hora, mijita. Ok, Fue muy muy chistoso. bien, yo ahí muy pendiente. Ok, entonces tú podrías decir que había como mucho menos pena y mucho menos tabú a ese tipo de cuestiones con los hijos. Mira, es que yo te puedo hablar de mi Sí, experiencia sí, y sí. yo solo te puedo decir que yo soy una mujer muy abierta y que no me dan pena tocar esos temas porque los veo como temas totalmente naturales Ujú. y de evidencia, ¿no? De cosas que te pasan en la vida y que es mejor que los hables y que los platiques y que pues les aclares todas las dudas que puedan tener. Yo no sé en los demás casos, porque tampoco es un tema que hables con tus amigas de, oye, ¿cómo educaste a tus hijos en la sexualidad? O sea, yo te hablo desde mi Claro. experiencia y mi experiencia es que nunca, o sea, que yo traté de que esos temas no fueran pecado, como a mí me habían educado, que no fueran un tema tabú y que fueran totalmente abiertos en la casa. Sí, y justo así fue como yo lo percibí, como que siempre nos hablaste muy claro de todos los temas y podías llegar a platicarnos y nosotros a ti de cualquier tema y nunca era como "Ah, pecado o ay, qué pena o tabú". Y yo creo que eso de alguna manera se ve reflejado el día de hoy en el podcast y en el hecho de que tengamos una buena relación en donde podamos platicar de lo que sea y en donde yo te pueda llegar a contar y a confiar cualquier cosa porque sé que vas a recibirlo bien con esa mentalidad abierta y como que sin juzgar y pues escucharme y aconsejarme, ¿no? Entonces, pues creo que sí esa es una muy buena pues fórmula, digamos, ¿no? El
pues tratar de tener esta comunicación y este acercamiento con los hijos, porque finalmente eso se verá reflejado en un futuro en el tipo de relación y en el tipo de confianza que se tenga, ¿no? Y yo creo también, ahorita tú me dirás, pero pues a diferencia de la generación anterior a ti, en donde justo fueron mamás en su adolescencia y pues a lo mejor con cierta inmadurez y todo, pues ustedes ya se casaron y fueron mamás un poco más grandes, ya habiendo pasado como tal la adolescencia y como que estaban más maduras, ¿no? Y a lo mejor más preparadas, con más información y más, pues sí, madurez para poder ser mamás y educar ya con mayores herramientas. Además, yo veo una característica que eso sí lo veo en todas mis amigas y en todas las que son mamás de mi edad, que esa generación educó a sus hijos para que sean libres, para que aprendan a volar. Y entonces cuando hemos platicado decimos, a ver, los educamos para ser libres. Y si vuelan, y si se van de la casa, y si se van a vivir con el novio, o si hacen cosas que nosotros no hacíamos, ellos no tienen la culpa. Nosotros así los educamos para que fueran libres y tuvieran esas alas para poder volar y llegar mucho más alto de lo que nosotros habíamos llegado. Claro, y aparte también creo que es importante mencionar, justo por lo que estamos viviendo ahorita en la actualidad, de toda esta búsqueda de igualdad de género y todo, por lo menos aquí en la casa como que nunca se manejó esta como desigualdad, ¿no? Como que tanto mi hermano como yo participábamos en lo mismo y no era como tú por ser mujer tienes que hacer esto o tú por ser hombre te toca esto, sino que siento que buscaste como esta parte de que viéramos que éramos iguales, ¿no? ¿Es correcto? Entonces creo que eso también es algo que de alguna forma inició como tal en tu generación, porque anteriormente sí había una desigualdad de género absoluta. Ah, claro, era, y como tú eres la niña, tú te paras y le sirves a tu papá y le sirves a tu hermano, y tu hermano no hagas nada, mijito, porque tú eres el hombre. Y aquí no, la verdad, yo los eduqué. A ver, los dos recogen el rompecabezas que tiraron y que está con el que estaban jugando. Los dos hacen su cama cuando no hay ayuda. Los dos lavan sus platos y los dos llevan su ropa al canasto. O sea, sí, yo creo que aquí es los dos iguales, con las mismas responsabilidades. Claro. Pues bueno, yo creo que a grandes rasgos podríamos decir que esa es la generación de los baby boomers y pues ya hemos hablado muchísimo, entonces para terminar de alguna forma el podcast de hoy, vamos a platicar muy puntualmente sobre mi generación, que es la generación millennial. ¿Por qué? Porque pues esa generación creo que ya es conocida por todos, ¿no? Porque pues es de alguna forma, no la actual, porque ya la actual es la generación Z, me parece, pero como que siento que toda la gente ya conoce un poco más a fondo esta generación, entonces solo la vamos a mencionar como ya muy puntualmente. Entonces, a ver, ok, los millennials somos los que nacimos entre 1981 y 1996. Bueno, yo nací en 1990, entonces justo ahí. Es una generación que pues ya nacimos de alguna forma con la tecnología, entonces estamos como muy adaptados a la tecnología. Somos una generación multitasking, en donde podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, justo también de alguna forma gracias a la tecnología. Somos como muy emprendedores, siempre buscamos hacer un nuevo negocio y tenemos como muchas ideas y mucha creatividad, pero al mismo tiempo no tenemos como tanta estabilidad, sobre todo en cuestiones laborales, como que constantemente estamos buscando nuevas oportunidades, nuevos lugares, buscar hacer lo que nos gusta, ¿no? Porque si llegamos a un lugar y no es lo que nos gusta y no es lo que nos apasiona, como que sí buscamos salirnos y cambiar. Y aunque sí nos importa obviamente la parte económica, como que siento que preferimos hacer lo que nos gusta, aunque no ganemos tanto dinero. A estar en un trabajo en donde a lo mejor ganemos mucho dinero, pero no sea lo que nos gusta. Nos tocó justo vivir como cosas importantes, como el ataque a las Torres Gemelas, la guerra de Irak y pues todo el surgimiento de las redes sociales, ¿no?
somos una generación que estamos como muy preocupados por esta parte de lucha social, de igualdad de género, de cuidado del medio ambiente, ¿no? Porque justo nos damos cuenta que las generaciones pasadas sufrieron como mucha desigualdad, ¿no? Sobre todo de género, mucha discriminación, mucho racismo, mucho machismo, ¿no? Y como que somos una generación que ha levantado la voz y que busca cambiar, ¿no? Obvio no es fácil y es algo por lo que trabajamos y luchamos todos los días, pero pues somos una generación que estamos buscando hacer el cambio y también pues darnos cuenta que el mundo que nos dejaron pues no está tan bien que digamos, ¿no? Entonces como sí buscar qué hacer para pues que no se acabe este mundo. Oye, Yogis, y te quiero preguntar, yo veo que ustedes son como muy autosuficientes, que ya no estudian mientras me caso. ¿Qué me puedes decir acerca de eso? Pues sí creo que nosotros tenemos como mucha prioridad en estudiar y prepararnos y pues lograr tener una carrera, incluso poder estudiar más allá de una licenciatura, ¿no? Maestría, doctorados, etcétera. O sea, como que sí es algo que estamos intentando, ¿no? Como seguir estudiando y estar lo más preparados posibles. ¿Por qué? Para entonces poder tener mejores trabajos y pues un mejor sueldo. Y como mujeres no buscamos como esa independencia justo y no, nuestro enfoque es como sí prepararnos en lo profesional, ser exitosos en lo profesional para justo ser autosuficientes y no esperar que llegue el hombre a rescatarnos y mantenernos, ¿no? Y justo también por lo mismo, como que te enfocas mucho en la parte de estudiar y prepararte y no hay tanta prisa, por lo menos en mi caso, de casarme, ¿no? O sea, yo ya tengo 30 años y el matrimonio no está en mis prioridades y no veo para cuándo, ¿no? Oye, y sobre eso te quería preguntar, Yogis. Creo, porque lo he visto en tu generación y con tus amigas y demás, que hay temas que son súper como delicados todavía con sus papás, ¿no? Que es, por ejemplo, el que decidan vivir solas, el que decidan no tener hijos, el que decidan vivir con el novio antes de casarse, el que ya no se quieren casar por la iglesia. Justo está existiendo como mucho choque con los papás por este tipo de decisiones y este tipo pues de cambios que hemos empezado a tener. Sí, muchas llegan a la conclusión de no quererse casar y no tener hijos, ¿no? A lo mejor sí se casan y deciden, pues, dedicarse a viajar, a trabajar y a disfrutar la vida sin esa responsabilidad tan grande de tener hijos. Y también mucho es porque cómo vas a traer al mundo a este mundo tan terrible, ¿no? Donde pues hay tanta desgracia, tanta desigualdad, tantas cosas horribles. Un mundo que se está acabando y nos lo estamos acabando. ¿Cómo vas a traer a un hijo a esto, ¿no? Entonces también por ahí va mucho esa cuestión y esa decisión. Yo particularmente, o sea, sí me gustaría casarme en algún punto y sí me encantaría ser mamá, pero, o sea, sí está la prisa como biológica, digamos, de, híjole, pues yo estoy grande y entre más grande más difícil es embarazarte, pero no está esa prisa de, híjole, o sea, me urge casarme por el hecho de casarme ay, necesito casarme para que alguien me mantenga, o sea, nada que ver. Y creo que eso está pasando mucho. O sea, sí tengo amigas que están casadas, sí tengo amigas que morían por casarse y que mueren por ser mamás y es como lo más importante para ellas, pero creo que eso ya no es en la mayoría. O sea, la mayoría de mientras me caso, como que ya eso se fue. Eso de llegar virgen al matrimonio tampoco es algo que existe. O sea, como que ya hay esa mayor libertad también en cuestiones de sexualidad de la mujer. Entonces ya hay un poco más de apertura en que la mujer pueda tener parejas sexuales y que no sea como tan mal visto. Obviamente hay sus excepciones y hay quien sigue diciendo que pues eso está mal y que sí lo es que zorra y etcétera, pero ya hay como en ese sentido mayor apertura. Sí, muchas obviamente toman la decisión
de cuando ya tienen esta estabilidad económica de salirse de su casa y vivir solas o vivir con sus roomies o vivir con el novio, ¿no? Que luego a los papás se les paran un poco los pelos y dicen, ¿cómo? O sea, no, de mi casa tienes que salir o casada o pues ya si acaso pues vivir sola, pero ¿cómo vivir con el novio, no? Entonces ahí sí ha habido un poco de tema, pero creo que poco a poco ya se están haciendo la idea de que es mejor que sus hijos se vayan a vivir con su pareja primero antes de casarse, para que así se conozcan mejor y no sea como, ay, me caso y a los 3 segundos me divorcio porque pues no funcionó. Yo absolutamente apoyo esa moción. Ajá, pero porque tú eres un poco más abierta y más libre de pensamiento en ese sentido, pero para muchos sí es muy difícil el decir, ¿cómo mi chiquita se va a ir a vivir con su novio y no está casada y qué va a pensar la gente, ¿no? Todavía existen ese tipo de ideas. Sin embargo, puedo decir que me sorprendió muchísimo un día escuchar a mi abu decirnos, creo que a mi prima y a mí, que ella nos recomendaba que viviéramos primero con el novio antes de casarnos. Entonces, para mí sí fue impactante el pensar que alguien como mi abu, que en su generación eso por supuesto que no existía y había una mentalidad totalmente diferente, que ella, ya con su experiencia y con todo lo que había visto y vivido, haya llegado a la conclusión de que esa era la mejor opción, pues creo que fue importante escucharla y ver que pudo llegar a esa conclusión a pesar de, ¿no?, su educación y con lo que creció. Y de que ya no se casan por la iglesia, pues sí, viendo ya cómo la institución de la iglesia pues ya no es lo que era antes y cómo pues sí hay tanta incongruencia de pronto y no sé, o sea, también por esa parte como que yo tuve ciertos problemas con mi abu porque yo, o sea, sí creo y sí estuve toda la vida en catecismo y demás, pero como que dejé de ir a misa y no sé, como que siento que puedes ser creyente y todo sin tener que ir a misa y confesarte y todo eso que yo no concuerdo. Entonces sí llegué a tener como luchas con mi abu en cuestión a eso, pero creo que va un poco por ahí y también por el hecho de que si te divorcias es pecado y que entonces todo es pecado, entonces como que la gente también ha optado por mejor casarse o solo por lo civil o a lo mejor hacer una ceremonia como más espiritual y ya no casarse por la iglesia, ¿no? Entonces pues eso también puede generar choque con papás que sean como muy católicos y que en su época sí o sí se casaban por la iglesia, ¿no? Es que sabes que yo quizá hay un tema importantísimo. Cuando te casas por la iglesia y te dicen, ¿te das cuenta que es para toda la vida? ¿Y sabes qué? Cuando te dicen es para toda la vida, tú hasta que la te muerte quieres parar en ese instante y salir corriendo, porque dices, para toda la vida tengo 24 años, y si me muero a los 80, toda la cantidad de años que voy a tener que vivir con mi pareja es fuerte, ¿eh? No, por supuesto muy fuerte eso de hasta que la muerte los separe y yo creo que también por eso, qué bueno que lo mencionas, yo creo que también por eso cada generación se está casando como más grande, porque como la esperanza de vida ya es mayor y literal ya puedes vivir a los 100, llegar fácil a los 100 años, si te casas joven y es hasta que la muerte nos separe, pues como que es mucho el tiempo que tendrías que estar con tu esposo o tu esposa, ¿no? Entonces como que por eso mismo siento que también va un poco el casarte más grande, ¿no? De hecho, la edad promedio para casarse, ya como en esta época, es de los 26 para arriba. O sea, ya los que se llegan a casar antes, pues no sé en qué están pensando, ¿verdad? No, no es cierto. Pero sí, y pues en todos sentidos tenemos como más acceso a la información, ¿no? A lo mejor todo lo que antes ustedes vivieron pues que no había mucha educación sexual o que pues no sabían bien cosas de sexualidad porque pues era a lo mejor un poco tabú y más con pincitas y así. Siento que nosotros tenemos mucho más información, pero al mismo tiempo eso es peligroso, ¿no? Entonces, si los papás no hablan con sus hijos de los temas, se les adelanta el internet, se les adelantan los amigos, se les adelanta el mundo y entonces llega a haber pues desinformación, información, o sea, no todo lo que hay en internet es real, ¿no? Entonces, por eso es lo importante de que papás hablen con sus hijos. Pero yo creo que ahí, más que la información,
son los valores, porque tú puedes dar, o sea, tú puedes tener mucha información en el internet y en las redes sociales, en Google, en donde quieras, y ahí no te hablan de valores. Y yo creo que la vida y el ser humano tiene que estar puesto en un eje que son los valores. Sin valores, vemos qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, sabes que la información que los papás te dan, que no es la misma que te puedan dar en otro lado, es en base a los valores y al amor. Y eso solamente los papás te lo van a dar, ni los amigos, ni el internet, ni nada. Por eso creo que la relación con los padres debe de ser muy cercana en todos los tipos y en todas las áreas, laboral, sexual, de maternidad, de paternidad, de matrimonio, porque tiene que haber ese cereza en el pastel que son los valores y el amor. Claro, sin duda. Y como dices, sí se ha visto tristemente como una pérdida de valores, ¿no? A lo mejor antes existía mucho como esta parte de respeto a la autoridad, La ¿no? jerarquía, ajá. La jerarquía y todo, y siento que eso se ha ido de alguna forma perdiendo, ¿no? Sobre todo en las generaciones más recientes, ¿no? Yo lo veo mucho, o sea, trabajando en escuela y así, yo veo mucho cómo se ha perdido ese respeto, no solo de los niños hacia las maestras o hacia pues, los mayores, digamos, sino también de los papás. O sea, los papás también, eh, los nuevos papás, ¿no? De ahora, también traen ahí un pleito con la autoridad y ya no hay tanto respeto, ¿no? Entonces, ojo ahí con eso porque pues no es algo que esté tan padre. Yo creo que será un tema a tocar, Yogi, es importante. Exacto, el respeto a la autoridad. Entonces, y ahora sería importante mencionar cómo podríamos decir que es la relación de las mamás, que ya, o sea, porque ya hay mamás en esta generación, por supuesto. Y aunque yo no soy mamá, pues como les digo, trabajo en escuela, trabajo con muchos papás y veo justo cómo es esta relación que tienen estos papás con sus hijos. Obviamente no se puede ver todavía cómo va a ser la relación pues cuando sus hijos ya sean adolescentes, por ejemplo, pero pues lo que yo he podido percibir de la relación que tienen estos papás con sus hijos pequeños. Para empezar, son mamás que trabajan, ¿no? Sí. Ya es muy poco el porcentaje de mamás que se dedican a sus hijos, ¿no? O sea, sí hay los casos, obviamente, que a lo mejor cuando tienen a sus hijos dejan de trabajar un periodo y luego retoman el trabajo, pero hay mamás que literal se toman solo la cuarentena y nos llevan a los hijos chiquitos a la guardería, ¿no? Entonces, darnos cuenta que eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Porque ya la mayoría son mamás que trabajan, que a lo mejor buscan trabajar en home office para poder estar con los hijos y que si no, pues los llevan a guarderías y que incluso tienen nanas, choferes y todo para, pues hacerse cargo de los niños mientras ellas trabajan. ¿Por qué? Porque son mujeres que buscan este éxito profesional también, que buscan esta independencia económica, el no depender del marido y esta como igualdad de género en donde ya no es solo el papá el que es el proveedor, ¿no? Sino que ya los dos pueden aportar y se busca como esta igualdad, ¿no? ¿Y sabes por qué es? Porque quieren una calidad de vida mejor, Yogis, porque quieren tener un mejor coche, porque quieren tener una mejor casa, porque quieren viajar y porque quieren darles a sus hijos mayores oportunidades. Y porque obviamente ya las cosas no están tan fáciles como en generaciones pasadas, ¿no? O sea, en generaciones pasadas, a lo mejor a nuestra edad, ya los papás ya tenían a lo mejor una casa propia, ya tenían su coche propio, ya tenían como muchas cosas que ahorita a nosotros nos está costando mucho trabajo, ¿no? Ya no es tan fácil poder comprarte una casa, ya no es tan fácil poder tener como ese tipo de cosas porque pues la parte económica y de oportunidades y así está complicada. Y bueno, decir entonces que justo por esta cuestión de papás que trabajan, ambos papás que trabajan, estoy viendo papás muy, sobre todo mamás, muy aprensivas y ¿saben qué? Muy sobreprotectoras. Es impresionante ver cómo sobreprotegen a sus hijos, cómo están encima de ellos, cómo los limitan en muchas cuestiones. O sea, yo veo muchos problemas de aprendizaje y muchos problemas de lenguaje
¿Por qué? Por la sobreprotección de los papás. O sea, les adivinan el pensamiento, les resuelven todo, no quieren que se frustren, no quieren que sufran. Entonces es una sobreprotección absoluta en donde obviamente hay pocos límites, en donde se les da todo lo que quieren, son ellos muy consentidos. Entonces, ojo ahí, porque de alguna forma traen esta culpa de, híjole, estoy trabajando, no le puedo dar tanto tiempo a mi hijo, entonces, ¿qué hago? Pues los sobreprotejo, le evito el sufrimiento y le cumplo todo. Entonces, cuidado con eso porque pues no está favoreciendo, ¿no? Entonces, está padrísimo que como mujeres ya podamos trabajar, ya podamos ser exitosas, ser independientes, ser profesionales, pero también ser mamás, ¿no? Entonces, buscar ahí como un equilibrio y no sentirnos culpables, porque justo desde esa culpa están mostrando ciertos comportamientos que más que ayudar están entorpeciendo el desarrollo de los hijos. Entonces, pues bueno, creo que es un tema que tiene muchísimo para dar, que obviamente hablamos y hablamos muchísimo y se alargó esto, entonces pues simplemente cerrar, ¿no? Tratamos de englobar como lo más puntual de estas 3 generaciones, como dijimos, desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia, desde nuestras vivencias. Obviamente no todos se podrán identificar con esto y eso va a estar padrísimo, que también nos puedan dar una retroalimentación y justo comentarnos si a lo mejor se ven identificados o no. Entonces, pues esperemos que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros. Esperamos que nos sigan escuchando, que nos den sus comentarios y justo como decía mi mamá, pues que nos retroalimenten de qué les pareció y si están de acuerdo, se identifican o no. Pues yo nada más dar las gracias otra vez a Yojis por invitarme a este proyecto que me parece maravilloso y una oportunidad excelente para abrir espacios de comunicación y dar la experiencia de qué hacer con tus hijos para que adquieran esos valores y esa fortaleza y todo lo que se necesita para luchar en este mundo tan difícil. Exacto, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima y adiós. Bye. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Esperemos lo hayas disfrutado. Fue con todo nuestro cariño. Nos vemos el siguiente miércoles con otro nuevo capítulo.